Cristo se vuelve un elemento nocivo para quienes controlan el poder, no para sí mismo, no para el pueblo mismo, sino para quienes tienen el poder. Recuerden que siempre que las cosas van bien o siempre que las cosas están saliendo de maravilla para los que tienen el entretejido, llega a otra persona que destaca o rompe con la estructura y establece una manera diferente de hacer las cosas. Eso se convierte en un punto negativo, en un enemigo a vencer. ¿Sale? Entonces, hasta aquí el asunto del punto del revolucionario Jesús. Pues dejémoslo ahí. Cristo finalmente fue un personaje principalmente anecdótico, histórico, social, que plantea una parte de su propia vida como un cambio social, como un cambio intelectual y como un cambio de actitud y acciones. Eso es todo. Eso es lo que hace Jesús. Así es de que, bueno, dejemos este asunto de Jesús ahí. Jesús tiene esta importancia para nosotros. La importancia que refunde o retiene es que convierte a la sociedad en un punto, a su sociedad, a la sociedad en su momento, en una parte importante de un cambio social, en una parte importante de una introyección, de un reconocerse como libres pero encerrados en su propia mente. Se acabó. ¿Vale? Entonces hasta ahí paramos con Cristo. Quisiéramos seguir hablando, pues es un tema que nos puede llevar grandes tiempos de interpretación y comentarios y todo, pero que no es posible llevarlo a muchos términos, ¿vale? Por otro lado, pues ¿qué les digo, chamacos? ¿Qué les digo? Vamos a ver que la crisis de principio de siglo está cañona. O sea, sí, se está poniendo grueso. Ya la gente ya no está como que no está en el punto de estar soportando cambios tan radicales en la religión como están dándose, ¿no? Y cambios relativamente específicos. ¿A qué me refiero? Esos cambios que están llevándose en la religión respecto de la forma en cómo se hace la religión, y no hablemos de la religión respecto de las escrituras, sino en el respecto del dogma y de las interpretaciones que tienen los sacerdotes y de las interpretaciones que tienen los pastores y de las interpretaciones que se están dando respecto de Dios. Esa es la realidad. Y ya no podemos imaginarnos a un Dios que está partido o que está pensando en cubrir a personas que hacen males. Esa religión, ese Dios que está ahí manejándose como yo los veo desde aquí y ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Y de pronto la religión, a través de sus propias interpretaciones,
lleva a la crisis del sentimiento, esa crisis de posicionamientos, esa crisis de entendimiento de la misma situación. Esa ritualidad que dejaron de lado y que la convirtieron en un simple vende y compra-venta de imágenes, ideas, inclusive de pensamientos, ¿no? Realmente las crisis, la crisis religiosa que entiende o que se entiende acerca de la perspectiva contemporánea está basada en la pérdida de la fe, en la pérdida de la sensación de seguridad que daba el creer en un Dios o en una religión, o creer en una serie de posiciones o situaciones respaldadas respecto de las religiones en sí mismas están cayendo porque han perdido la relación verídica con su situación. Se están convirtiendo en seres siguientes, contraproducentes de su idea. Es decir, lo que dicen está correspondiendo en forma contraria a lo que hacen. Y lo que se dice en sus reglas o fundamentos en el mundo está perdiéndose completamente en el fracaso de la idea. Cuando hablamos de la religión y el laicismo y toda esa serie de cosas que se dan en la misma contraposición o en la misma estimulación de la religión, estaríamos hablando también de la capacidad del ser, de escuchar, el ser de pensar, pero sobre todo en el ser de creer, de tener fe. Si no se tiene fe, todo lo demás va a valer. Ese sentido de no entender que la fe es parte importante de la dialéctica Dios-hombre, que ha dejado de sentirse y ahora es la dialéctica hombre materialidad. Cuando nosotros perdemos ese sentido, cuando nosotros dejamos de sentir, de pensar, de creer, ya nos perdimos. Y como decía mi abuela, ya hace algunos años antes de que falleciera, cuando el hombre empieza a perder el temor de Dios y empieza a creerse poseedor de lo material y empieza inclusive a dejar de tener la virtud, el respeto, los valores hacia su prójimo y empieza a dañar al prójimo, es cuando ya se ha perdido totalmente. Entonces, Dios, Cristo y la crisis del hombre no está más que basada en la pérdida de la fe. La religión tendría futuro si dejara de tener toda esa problemática que ha presentado actualmente con padres pederastas, o más bien sacerdotes pederastas, o sea, que han abusado de niños o de adolescentes, con sacerdotes transas, con sacerdotes inclusive vinculados a esferas de delincuencia bastante enormes, a políticos corruptos, a situaciones que la misma religión tendría que dejar de lado. Pero bueno, hemos caído en ese sentido de materialidad. Queremos más antes de tener más. Es decir, queremos más materialidad, queremos más dinero, más autos, más riqueza, más, antes de pensar en querer más ser.
en querer más tener fe, en querer más respetar a Dios, en querer más respetar a nuestro prójimo, en querer más transformarnos en seres virtuosos. Esas son parte de las crisis que tiene nuestra actualidad. Hemos perdido ese sentido del desarrollo de la virtud entre los hombres, y hemos perdido también ese sentido de la enseñanza de los valores entre nuestros semejantes, entre nuestros hijos, entre nuestros adultos. Y además hemos adquirido una capacidad de poder sobre los demás que, si nos corrigen, pareciese que nos están ofendiendo, que pareciese que nosotros somos los únicos que existimos en esta posición, que pareciéramos que nosotros somos los únicos posibles de hacer bien las cosas o de ser perfectos. Entonces, chicos, digo, la crisis que tiene la religión está fundamentalmente dada en la forma en cómo se ha tomado la lección y la elección de la práctica de la religión. Dios está ahí arriba, Dios está dentro de nosotros, Dios está en nuestra mente, pero lo que hacen los seres humanos que están departiendo la idea de Dios es lo que le está dando al traste a la religión. Ciertamente nos hacen un comentario. Yo creo que siempre ha sido más la avaricia del hombre y la espiritualidad les dejamos a un lado, sí. Ciertamente, cuando no hay una relación de espiritualidad y de ubicación y de desapego de lo material, siempre vamos a cambiar lo material por eso, ¿no? Sí, dice, a menos que tengamos una conversión o un cambio a la espiritualidad, pero de repente se los ve como bichos raros. Claro, es que depende mucho la espiritualidad. Un saludo a Leti Verona, que digo, nos estaba escuchando desde hace un rato y no la había podido saludar, pero aquí lo hago. A menos que tengamos, de repente nos ven como bichos raros, decía aquí el comentario. Y ciertamente aquellos que empiezan a convertirse, a desapegarse, a unirse a la espiritualidad y dejando de lado lo material, se plantean como cosas raras en el mundo. ¿Por qué? Porque no están dentro de la normalidad, porque cada una de estas personas está fuera de su propia normalidad y está pensándose como algo diferente. Ciertamente esta situación de las crisis en religiones, en relación con la situación de lo que platicamos de Cristo como el iniciado y como el revolucionario, tiene que ver con esa parte. O sea, cuando se perdió la enseñanza de Cristo, cuando se perdió el sentido de la relación hombre-hombre en respeto y en salud, y se pasó a ver que lo que más importa es la materialidad del dinero. Pero bueno, hasta ahí dejemos este punto. Amigos, ya casi estamos por despedirnos. Dejamos ahí los comentarios. Creo que voy a seguir fuera del aire platicando aquí con dos de los radioescuchas, dos de los ciberescuchas, porque está poniendo bueno el debatito aquí. Por otro lado, solo recuerden, si realmente tenemos fe y si realmente vamos a estar pensando en que amar a nuestro prójimo es respetarlo, es dejarlo, es cuidarlo, es llamarle la atención cuando sea necesario, es hacerlo responsable, también tendrá que ser de esa manera, ¿vale?
Vamos con una última canción, vengo a despedirme y estamos aquí en contacto. No pierdan la